para estudiar la palabra de nuestro Señor. Y vamos a comenzar el estudio de este día. Y antes de comenzar a estudiar el mensaje de nuestro Señor, pues los invitamos a que vayamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, mi Dios, una vez más postrados de rodillas, conscientes de que usted está en nuestro medio, suplicándote, Padre Creador del cielo y de la tierra, que nos hables a través de tus sagradas escrituras, así como le hablabas a tu Hijo amado, pidiéndote, Señor, que nos hagas ver la gran necesidad que tenemos de ti. Unge mis ojos con colirio. Pon tus vestiduras blancas sobre cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos a comprar ese oro refinado en fuego, para que al tener estas posesiones que vienen de ti, podamos estar aptos para estar delante de tu presencia. Así pues, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a tener un tema que está basado en el libro de Revelaciones, en el capítulo 3 y el versículo 18. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios, de ahí es en donde tomamos el título para el estudio. Apocalipsis 18 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. De las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, a nosotros nos ha tocado vivir en la 7ª iglesia, que es la última iglesia. Es la iglesia de Laodicea, y es la iglesia que va a llegar hasta el final de estos eventos proféticos que están marcados para nuestros tiempos. Algunos eventos proféticos que a esta iglesia le va a tocar mirar son los que ustedes miran en la pantalla. Estos eventos proféticos a nosotros nos va a tocar pasarlo. Por ejemplo, nosotros vamos a ser testigos de la triple unión de la bestia, del falso profeta y del dragón. Nosotros vamos a ser testigos cuando la imagen de la bestia tome poder sobre esta nación de los Estados Unidos. Nosotros estamos siendo testigos de cómo la marca de la bestia o la ley dominical está cada vez avanzando para volverse a proclamar en los Estados Unidos de Norteamérica. Y digo volverse a proclamar porque ya se proclamó una vez en 1888. También nosotros vamos a ser testigos de la lluvia tardía, del fuerte pregón del mensaje del 4º ángel. Y nosotros vamos a ser testigos también de la predicación mundial del Evangelio. Si Dios así lo quiere y así lo dispone, nosotros seremos de los que mueran en la fe del mensaje del tercer ángel, si Dios así lo dispone.
Si Dios dispone otros planes, nosotros podríamos ser de los 144,000 vivos que van a estar de pie durante el gran tiempo de angustia. Si Dios así lo dispone también, nosotros seremos de los que pasaremos las 7 postreras plagas. O, como ya lo mencioné, el Señor nos mandará a descansar. Y estamos mirando que para esto necesitamos un reavivamiento y una reforma de la verdadera piedad. Porque de acuerdo a los testimonios y a la palabra de Dios, estamos en el tiempo del sellamiento a partir de 1844. Ahora, a esta iglesia de Laodicea, que es la 7ª iglesia, también le va a tocar mirar esto, que es para lo cual necesitamos prepararnos también. Porque dentro de todo este diagrama vamos a mirar nosotros una profecía que se va a cumplir al pie de la letra. Y la profecía es esta que viene en el libro de Spalding y Magan Collection, en la página 5, donde la mensajera del Señor dice de la siguiente manera, y se va a cumplir literalmente, donde ella dice: los católicos darán su poder a la imagen de la bestia. La pregunta que surge es: ¿cómo es que los católicos le van a dar su poder a la imagen de la bestia? Esa pregunta nosotros la hemos contestado en 2 temas anteriores que están ahí en la página de un servidor. Pero lo que es bastante relevante es que los católicos le van a dar su poder a la imagen de la bestia. Y aquí nosotros en este slide, en esta imagen, miramos en un simbolismo la interpretación de Apocalipsis capítulo 13. Por el lado derecho encontramos unas manos que están haciendo alianzas. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 nos dice que hay una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que sufrió una herida mortal. Apocalipsis 13, 2. Nos dice que esa herida mortal va a ser sanada. Apocalipsis 13, 3. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11 que aparece otra bestia que sube de la tierra. Y que esta bestia le va a regresar su poder a la primera bestia. Y nosotros cuando vamos a la historia profética encontraremos que la primera bestia representa a el sistema católico romano, mientras que la interpretación historicista nos dice que la otra bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, vamos a mirar nosotros en esta imagen también que miran ustedes en común que tienen estos 2 representantes actualmente de estas bestias de Apocalipsis 13. Lo que tienen en común ambos representantes es que profesan la misma fe. Ambos son católicos. Y luego la cita dice de la siguiente manera, la cita continúa y dice: y los protestantes, una vez que tengan el poder que le regresan los católicos, dice, y los protestantes obrarán como su madre antes obró, para destruir
a los santos. Así que esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo va a obrar? ¿Cómo obró su madre? ¿En qué tiempo obró ella? En el tiempo de los 1260 años de persecución papal. Hay una declaración que una vez un presidente de esta nación dijo, el presidente dijo, desgraciadamente siento más y más cada día que no es solamente contra los americanos del sur contra quienes estoy luchando. Y miren la declaración de Abraham Lincoln. Más bien, dice él, es contra el Papa de Roma, sus pérfidos jesuitas y sus ciegos esclavos sanguinarios. Declaración de Abraham Lincoln en su tiempo, quien después, posteriormente, fue asesinado. Hubo una conspiración contra él para asesinarlo. Pues en la actualidad, nosotros podemos mirar que esa nación que un día fue protestante, lo ha dejado de ser. Ya no es más protestante. ¿Por qué? Porque lo que un día escribieron los pioneros presidentes de esta nación cuando ellos venían huyendo de este sistema romano, ha llegado a ellos mismos a liderar esta gran nación de los Estados Unidos de América. En medio de toda esta confusión de los eventos proféticos, es donde Dios le va a hablar a esta séptima iglesia. ¿Cuál es la séptima iglesia? La Odisea. Y en el capítulo 3 y el versículo 18, ¿cómo comienza ese versículo? ¿Cómo comienza? Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 18. Yo te aconsejo. Si nosotros le preguntáramos al profeta Isaías, nos va a decir quién es este consejero. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y leeremos el versículo 6. Isaías 9:6. ¿Cómo dice las Sagradas Escrituras? Isaías 9:6 dice: porque un nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De qué está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se le llama ahí? El admirable consejero. Así se le llama y así se le revela al profeta Isaías. Así que, ¿cómo quiere Dios revelarnos a este consejero en la iglesia de la Odisea? Como un admirable consejero. Ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 28, encontraremos que la Biblia nos va a decir, Isaías capítulo 28, y leeremos el versículo 29. Isaías 28, 29. Y miren lo que dice. También esto salió de Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice la expresión ahora ahí el profeta Isaías. ¿Cuál es la expresión que aparece ahí? Para hacer maravilloso el consejo
para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Así que, ¿cómo va a ser el consejo que se le da a la iglesia de la Odisea? Va a ser un maravilloso consejo. Por eso en Apocalipsis 8, ¿quién es el que da el consejo? Es Cristo Jesús. Sin embargo, vamos a mirar que en la iglesia de la Odisea, los laodicenses no quieren escuchar el consejo del consejero admirable. Quieren escuchar otro consejo. Un consejo humano. Y eso es lo más peligroso del ser humano. Escuchar los consejos de los humanos. Vamos a ir, aunque la Biblia dice en el libro de Proverbios, vamos a buscar Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. En Proverbios capítulo 11 leeremos en el versículo 14. Proverbios 11, 14. Nos va a decir ahora la Biblia. ¿Cómo dice Proverbios 11, 14? Donde no hay consejo, el pueblo cae. Donde no hay consejo, el pueblo cae. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando ustedes leen este versículo, ¿cómo lo leen o cómo lo entienden? Donde no hay consejo, el pueblo, dice ahí, cae. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cómo leemos nosotros ese versículo? Yo lo entiendo así. Está el consejo. ¿Y cuántos consejeros hay? No dice cuántos, solamente dice multitud. Yo voy a poner 12 consejeros. Voy a poner 12 consejeros. Ahí están la multitud de consejeros. Pero ¿cuántos consejos hay? De acuerdo al versículo que leímos, ¿cuántos consejos hay? Hay uno. Ese uno debe de estar en el centro. ¿Y quién es ese consejo? Cristo. El testigo fiel y verdadero. Entonces ahora en la multitud de consejeros hay un consejero, un consejo. Todos los que están alrededor, el consejo de quién deben de escuchar. Del de Cristo. Por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea es seguir ¿a quién? A Cristo. ¿Escuchar a quién? A Cristo. Escuchar el consejo de Cristo. Vamos a mirar nosotros que la Biblia nos acabó de decir. Por tanto, yo te aconsejo que compres ¿de quién? De mí, del consejero, no de los consejeros, porque los consejeros
pueden estar equivocados. Pero el consejero, el admirable consejero, no se equivoca. Él no se equivoca. Los humanos se equivocan. Surge la pregunta, ¿quién aconseja de acuerdo a lo que hemos visto? El capítulo 3 nos los va a decir. Vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 3. Y el versículo, Apocalipsis 3, y el versículo 14, ahí le da el nombre al consejero. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así que, ¿quién es el consejero? Jesucristo. Él es el consejero. Así que, ¿el consejo de quién debemos de recibir? De Cristo. En una ocasión, el pastor Alonso Trevier Jones, quien escribió 24 artículos en 1893, que se le conocen como los boletines de la Conferencia General, nos dice en el número 8 de la siguiente manera: se nos han dado vez tras vez las evidencias de estar, ¿cómo dice ahí? En la presencia misma de los eventos que marcan el fin del mundo. ¿En qué presencia estamos? En la misma presencia de los eventos que marcan el fin. Ahora, en estos eventos, ¿a quién debemos de preguntarle? Al consejero admirable. A él debemos de preguntarle. Se han presentado repetidas evidencias a partir de la Biblia y de las declaraciones directas del Señor mediante el testimonio de que ahora es el tiempo en que hemos de tener el único poder de gracias al cual puede darse al mundo el mensaje a fin de salvar a todo lo que haya de ser salvado. Y luego miren la declaración. Hermanos, los peligros que nos amenazan a la vista del fin del mundo, de las persecuciones y de las cosas del exterior son y los siempre muy pequeños al compararlos con los peligros que acosan a cada persona en su experiencia individual. Y luego miren un consejo. El mayor peligro está en 93, el boletín número 8. El mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en todo lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente. ¿Cuál es el mayor peligro? No ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente. El no ver nuestra condición, ese es el mayor peligro. El no ver nuestra condición. Podemos mirar la condición del vecino, o la condición de los hermanos, o la condición del pastor. Pero el mayor peligro es no ver mi condición. Ese es el mayor peligro. Y miren lo que sigue diciendo. Más bien las cosas que están fuera. Es decir, queremos hacer una reforma exterior, pero no una reforma interior.
Y miren lo que sigue diciendo. Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias. Es decir, van a mirar cómo las bestias se están uniendo. Van a ver cómo el movimiento en favor de la ley dominical va avanzando. Y son cosas exteriores, pero ¿qué es lo que no mirarán? La condición interior. Y luego miren la definición que da el pastor Alonso. Antes que mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios. Te hago la pregunta, ¿tu corazón ahorita está en armonía con Dios? ¿Has escuchado el consejo del testigo fiel y verdadero? Mirarán esas cosas como a una especie de teoría, más bien que poseer en su interior al Cristo viviente. Es decir, conocen las teorías de la profecía. Pero ¿qué es lo que no tienen? El discernimiento interior, que es lo más peligroso. A fin de que todas esas cosas puedan ser realidades vivientes interiores. Por eso viene el consejo a la iglesia de los laodicenses. ¿Qué otro nombre se le da a los laodicenses? Tibios. Ese es otro nombre para los laodicenses, tibios. ¿Y quién es un tibio? Que no es ni frío ni caliente. Es decir, tiene un pie en la Nueva Jerusalén, pero también tiene un pie en el mundo. Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o quedas bien con uno y mal con el otro. Nadie. O servimos a Dios o servimos, como dijo el profeta Elías, a Baal. Nadie puede servir a dos señores. Por eso viene el consejo. Y ya miramos quién aconseja. Es el testigo fiel y verdadero. Esta otra declaración, solo que esta viene en el boletín número 10. ¿A quiénes aconseja Dios? ¿A quiénes aconseja el testigo viviente? Miren lo que dice. Aconseja a los que son, ¿qué? Pobres, desgraciados, miserables, ciegos y desnudos y no lo saben. ¿A quiénes aconseja? Te hago la pregunta. ¿Te consideras pobre? ¿Te consideras ciego? ¿Te consideras un miserable? ¿Te consideras un ciego y desnudo? ¿O te consideras rico? Y miren lo que sigue diciendo. Solo que estos no lo saben. Por eso viene el testigo fiel a dar un consejo. Porque ellos no lo saben. Ellos no saben que son pobres porque se consideran ricos. No saben porque se consideran aunque son desgraciados. No saben que son miserables aunque ellos se consideran ricos, rectos. Ellos no saben que están ciegos porque ellos se consideran que ven. Y acabamos de leer que ellos ven los eventos proféticos. Y sí ven. Pero hay algo en lo que ellos no ven. ¿En dónde es que no miran? En su interior. Y luego sigue diciendo.
tales son los únicos que pueden recibir su testimonio. ¿Quiénes son los únicos que pueden recibir su testimonio? Los pobres, los desgraciados, los miserables, los ciegos y los desnudos. Son los únicos a quienes va dirigido. A los que son, ¿cómo dice ahí? Tibios. Por lo tanto, viene el consejo. No seamos tardos en aceptar su consejo. Así que, ¿hacia dónde tenemos que mirar si queremos aceptar el consejo? Al consejero admirable. Y el consejero admirable nos va a llevar a que miremos algo muy profundo. Vamos a leerlo en el capítulo 3. Mírenlo, miren hacia dónde quiere Él que miremos nosotros. Porque hacia allá es donde Él está mirando. En el capítulo 3 y el versículo 15, ¿hacia dónde está mirando el testigo fiel y verdadero? Apocalipsis 3 y el versículo 15. ¿A dónde está mirando el testigo fiel y verdadero? ¿A dónde? Él dice, yo conozco tus obras. ¿A dónde está mirando el testigo fiel y verdadero? En nuestras obras. ¿Y las obras en dónde se manifiestan primero? En la mente. De la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Santiago diría, de la concupiscencia salen los actos, de la mente salen los actos. ¿Y en dónde es que tiene puesta la mirada el testigo fiel y verdadero? En nuestras obras. Ahora surge la pregunta, ¿cómo son tus obras? ¿Son de acuerdo a las del consejero admirable? ¿O son de acuerdo a los de la... ¿Cómo son mis obras? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo fueron tus obras ayer? ¿Y el jueves? ¿Y el miércoles cómo fueron tus obras? ¿Y el martes cómo fue tu obra? ¿Y el lunes cómo fueron tus obras? ¿Y el domingo? Ahora, ¿fueron las obras de Cristo o fueron las obras malas? Miren lo que dice el testimonio del espíritu de profecía. Hagamos caso del consejo del testigo fiel. Ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro corazón. Los judíos aceptaron el consejo del testigo fiel y verdadero. No. Solo un remanente, dice el apóstol Pablo, pero no todos. Un grupito que escucharon al consejero, los apóstoles, luego los 70, luego los 120, luego los 3,000 que llegaron en el día del Pentecostés, luego los 5,000 conforme iba avanzando el evangelio, luego los 8,000 y fueron creciendo. Pero ahora llegamos a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es el consejo que se nos da? Que no endurezcamos
nuestros corazones. Para que no se diga de nosotros que no sea necesario que Cristo diga de nosotros como dijo de ellos: no queréis venir a mí para que tengáis vida. En una ocasión, hablando, la hermana White dijo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 483. Miren los que endurecen el corazón, como los judíos. Dijo una vez que no escucharía nada acerca de las doctrinas que sostenemos por temor de ser convencido. Lo mismo les decimos a nuestros hermanos: no tengan miedo de venir aquí por temor a ser convencidos. El simple hecho de que ya conozcas esto hace culpable. Porque miren lo que dice: no quería venir a las reuniones ni escuchar los discursos, pero después declaró que comprendía que era tan culpable como si los hubiera escuchado. Y sigue diciendo: Dios le había dado una oportunidad para conocer la verdad y lo haría responsable por esa oportunidad. Y sigue diciendo: hay muchos entre nosotros que tienen prejuicios con doctrinas que ahora se discuten. ¿O no es así? No hay mucha controversia ahorita. Que prefieren huir, hacerse a un lado a escuchar al consejero admirable. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Y luego miren lo que sigue diciendo: no quieren venir para escuchar, no quieren investigar tranquilamente, sino que a ciegas presentan sus objeciones. Es decir, ¿cómo están ellos? Ciegos. Pero quieren defender algo que ni ellos mismos han visto, que ni ellos mismos han estudiado, pero lo quieren defender. ¿Cómo va a defender algo que usted no ha estudiado? ¿Cómo va a defender algo que usted no ha leído? ¿Cómo va a defender algo que el testigo fiel y verdadero no le ha dicho? ¿Cómo? Ahora, ¿se dan cuenta que lo que quiere hacer el testigo fiel y verdadero es esa relación personal entre el Creador y su criatura? Y luego viene el consejo: por tanto. Y luego dice: están perfectamente satisfechos con su posición. Pero no es la posición del testigo fiel y verdadero. Es la posición humana, pero no la del testigo fiel y verdadero. Y por eso viene: por tanto, yo te aconsejo. ¿No es así? En una declaración, preguntaron al pastor Alonso Trevier Jones la pregunta que a muchos de nosotros nos han preguntado. Y es una pregunta que es de la actualidad para la iglesia de los laodicenses. Y miren lo que va a decir y hacia dónde nos va a llevar. Pues, a partir de ahora viene como consejero, hablando de Apocalipsis 3:18. Es así
Y la congregación responde, sí. Bien. Pues cuando está la pregunta, pues cuando estás en necesidad de saber si has de vender tu propiedad, ¿habrás de preguntarle a tu hermano para saber qué hacer? Y la congregación responde. ¿Cuál es la respuesta de la congregación? ¿Habrás de preguntarle a tu hermano para saber qué hacer? La congregación responde. Pregunta al consejero. ¿A quién debemos de preguntar si hemos de vender o no vender nuestra casa? Al consejero. Y fíjense cómo sigue. A fin de saber qué tienes que hacer, habrás de ir a preguntarlo a algún otro hombre. ¿Es así? Y viene la respuesta. ¿Ven el problema? Dice Alonso. ¿Cómo es posible que otro hombre me indique lo que he de hacer? Y miren lo que va a decir. Siendo que en caso de encontrarse él en mi situación, tendría que hacer a su vez idéntica pregunta para saber qué decisión tomar. Y miren lo que sigue diciendo. ¿Cómo puedo obtener ayuda alguna de él, siendo que él no sabe qué decisión tomar, a menos que estuviera en mi lugar? E incluso entonces estaría en necesidad de pedir ayuda encomendándose a otro. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero vender mi casa, ¿le voy a preguntar a mi hermano? No. ¿O a quién le tengo que preguntar, iglesia? Al consejero. ¿Y saben por qué? Porque en la iglesia de Laodicense, ¿cuántos están tibios? Todos. Si yo le pregunto al hermano, hermano, ¿debo de vender mi casa? El hermano también es tibio igual que yo. Es laodicense igual que yo. No es ni frío, ni es caliente. Y está en la misma condición que yo estoy. ¿Cómo me puede ayudar él? No puede. No puede. Ahora, miren todavía el problema. Quizá esta otra forma de actuar os parezca mejor, dice Jones. Puesto que no soy más que un miembro de iglesia del común, acudiré al anciano o algún otro en postura más prominente a preguntarle qué debo hacer. Es decir, bueno, es que tú eres un miembro común de la iglesia. Oh, pero están los iluminados. A él le voy a ir a preguntar, al anciano. Y miren lo que dice. Ahora bien, siguiendo esa lógica, es de suponer que éste querrá a su vez preguntar a otro, digamos al presidente de la asociación general, a un rango todavía más alto. Pero ¿cómo está también el presidente de la asociación general? También es tibio igual que yo. Y miren lo que sigue diciendo.
en medio de una multitud, el pastor voy. No hay sabiduría en la multitud de consejeros. Y luego miren, pero supongamos que el presidente de la asociación necesita preguntar a otro. Entonces se supone que habrá de dirigirse al presidente de los presidentes. Ahorita, en la iglesia de la Odisea, ¿quién es ese presidente de los presidentes? Ted Wilson. Entonces voy a ir a preguntarle a Ted Wilson, Ted Wilson, ¿debo de vender mi casa? Pero resulta que Ted es el presidente de todos los laodicenses. Y él es el que representa a todos los tibios. Y cuando él va a una reunión de las ecuménicas, él va como representante de los tibios. Y él se presenta en medio de esas relaciones ecuménicas y él dice, yo soy el representante de los tibios. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿será acaso que Ted Wilson no necesita al consejero admirable? También. Pero miren lo que sigue diciendo. ¿A quién podrá preguntar dicho presidente? Congregación, preguntemos al Señor. Pero fíjense, ahora va a entrar una postura que ha sido tomada de otra organización. Supón que estás en la duda sobre si vender o no tu propiedad o alguna otra decisión. ¿A quién preguntarás? ¿A algún otro? Congregación responde al Señor. Y luego miren la pregunta que hace. ¿Puedes preguntarle al Señor? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿No es así? ¿Acaso no podemos obtener nuestra sabiduría del Señor sin tener que causar a media? ¿Es preceptivo para un católico? ¿Cómo hacen los católicos? El católico va al sacerdote o al cura. Pero ahorita lo vamos a leer de él mismo. Y la congregación responde, podemos ir a Cristo, a preguntarle a él directamente. Pero miren, la postura que ahora está en la iglesia adventista del séptimo día. En 1981, aquí, declaraciones del presidente de esa época, de los laodicenses, de los tibios, dijo esta declaración. Esto se encuentra en la review de 1981. Existe otra organización universal y verdaderamente católica. ¿Cuál es esa organización? Palabras del presidente de los laodicenses en aquel entonces. ¿Cuál es la iglesia católica que existe ahora? La iglesia adventista del séptimo día. No son mis palabras. Son palabras del presidente.
del expresidente, gracias hermano, de 1981, porque el actual ahora es el hijo. Pero miren cómo trabajan en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, las personas del común no pueden ir al Señor. Y sigue diciendo, esto está en el boletín número 10, excepto a través del sacerdote. Y el sacerdote a través del obispo, mediante el arzobispo, este a través del cardenal y el cardenal a través del papa. Díganme ustedes si no somos, como lo dijo el presidente de los laodicenses en 1981. No es así. Viene el miembro común y le dice, pastor, ¿puedo ir a congregarme a este lugar? Oh, el pastor dice, si tú vas, disciplinado, borrado. Pastor, ¿qué debo hacer? O el pastor dice, tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Dónde llega el católico y le dice, sacerdote, ¿qué tengo que hacer para que se me perdonen mis pecados? Oh, tienes que hacer 10 Ave María. Y siempre ponen bajitos los Padres Nuestros. 2 Padres Nuestros. ¿No esa es la misma postura que está ahorita, hermanos? Por eso viene el testigo fiel y verdadero y dice, de mí. Esa palabra es mucho, muy profunda, de mí. Y ahora voy a meterme ahora en lo que estamos nosotros. Cuando dice de mí, no está diciendo, pregúntenle, amado. No está diciendo, pregúntenle a Leo. No está diciendo, pregúntenle a Gambetta, a Esteban Bor, a Juan Rivera, a Orlando Enamorado, a Alejandro Maya. No, ¿a quién está mandando el testigo fiel y verdadero? Pregúntenme a mí. Yo soy, yo soy el testigo fiel y verdadero. Una dependencia total de Dios para poder salir del estado laodicense. Y eso es lo que no se está haciendo. Por eso miren lo que sigue diciendo la cita. ¿Es esa pregunta la forma de actuar el pueblo del Señor? ¿Esa es la manera en cómo actúa en este momento el pueblo de Dios? Pero no debe de actuar así. Y sigue diciendo, no es así. No es ese el método divino. Cuando quieres saber algo, viene el consejo. Preguntas al Señor. Él es tu consejero y el mío. El admirable consejero. Y cuando hacéis de él vuestro consejero, entonces dice el hermano Boyd, y solo entonces hay sabiduría en la multitud de consejeros. ¿Se dan cuenta? Porque entre tantos que aconsejan que sigamos por aquí, que nos movamos por aquí, que vayamos por aquí, no, que tenemos que retroceder ahora movernos a la izquierda, luego a la derecha. ¿Y de quién viene ese consejo?
¿De Dios o del hombre? Y miren lo que sigue diciendo. ¿Por qué entonces recibimos consejo del gran consejero? Cuando Él es el consejero de cada uno y nos reunimos para tomar, si Él está en medio de nosotros, entonces hay sabiduría en la multitud de consejeros. Y yo digo amén. ¿Cuál es el objeto de la advertencia cuando Él dice yo te aconsejo? ¿Cuál es ese objeto? ¿Estamos en peligro de seguir los caminos del mundo? Si no fuera así, Dios no nos habría advertido en esos términos. Existe el peligro de que hagamos alianzas con o sigamos el modelo de organizaciones mundanas. Una organización mundana y se coloca él mismo o ella misma a la cabeza. Entonces, dado a que tiene un cierto éxito en razón de la temperancia, de la moralidad o de alguna cosa relacionada, creemos que hemos de copiarlo y seguir planes similares a los suyos. ¿No es así? Debemos de ser y seguir como ellos son. O porque a ellos les está yendo bien. Error. Consejero, no a los hombres. Y sigue diciendo, Dios tiene algo mejor que eso. Quiere que demos oído a planes que vienen de arriba. Nos ha dicho hace tiempo que aunque algunas de esas organizaciones pudieran tener cosas que fuesen buenas en sí mismas, ha mencionado la temperancia como una de ellas. En la medida en que estén aliadas con la marca de la bestia, instituciones dominicales, obrando para eso y en favor de leyes para obligar a la gente y forzar la conciencia, ¿qué dice ahí? No podemos juntarnos a ellas. ¿Por qué? Porque tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Son tibios. Y luego va a citar un testimonio. Ese testimonio lleva ya entre nosotros 8 años por lo que sé. Ahora ya casi 9. Lo que quiere el Señor es ¿a quién? A nosotros. ¿Quiere Él organizaciones? ¿Murió Él por organizaciones? ¿Por ministerios? ¿Por quiénes murió Él? Por nosotros. Por nosotros. Y la cuestión es ahora, la pregunta es, hermanos, ¿nos tendrá? Esa es la pregunta. ¿Nos tendrá a fin de poder emplearnos? Saben que hoy muchos trabajan para un hombre, pero no trabajan para Dios. Porque muchos le obedecen al patrón. Y si el patrón dice brinca, brincan. Y si dice corre, corren. Muchos trabajan para un pastor. Y si el pastor dice no,
Todos dicen que no, se aguantan. No es así. Sigue diciendo, seremos totalmente sumisos a su voluntad, daremos oído a las órdenes de lo alto y las obedeceremos. Esa es la pregunta a los laodicenses. ¿Le obedeceremos a Él o a quién obedeceremos? Y vamos a terminar aquí para luego en la tarde continuar con él. Miren lo que dice. El mundo no ha de ser nuestro criterio. ¿Quién no es nuestro criterio? ¿Quién debe de ser nuestro modelo? Sea el Señor quien obre, sea su voz la que se oiga. Los que están empleados en cualquier departamento de la obra mediante la cual el mundo puede ser transformado, no deben entrar en alianzas con los que no conocen la verdad. ¿Qué dice ahí? Que no deben de entrar en alianza con ¿quiénes? Con los que no tienen la verdad. Les hago la pregunta, ¿podemos meter al mundo en la iglesia? ¿O los planes del mundo en la iglesia? ¿Se puede? Por ejemplo, dice aquí, el mundo no conoce al Padre ni al Hijo y carece de discernimiento espiritual en cuanto a nuestra obra, en cuanto a lo que debemos o no hacer. Hemos de obedecer las órdenes que nos vienen de lo alto. ¿De dónde va a venir el testigo fiel y verdadero? Hechos 1:9 dice. Hechos 1:11, el testimonio de dos seres santos, de dos ángeles. Este mismo que se fue, así lo habéis venir de regreso. No palabras de Pedro, no palabras de Juan, palabras de dos ángeles. Y luego sigue diciendo, no hemos de oír el consejo ni seguir los planes sugeridos por los incrédulos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hacia dónde nos lleva el mensaje a los laodicenses? A que usted vaya directamente al consejero. No espere que el pastor le dé la respuesta. Vayamos todos al consejero. O ustedes miran que los iluminados vienen de otro planeta. No. Miren lo que sigue diciendo. Sugerencias hechas por aquellos que no conocen la obra que Dios está haciendo en este tiempo tendrán por efecto el debilitar el poder de los medios de Dios. Aceptando tales sugerencias, resulta anulado el consejo de Cristo. No podemos unirnos con el mundo. No podemos. Y necesitamos ir al consejero. Y no podemos ser católicos adventistas. No podemos. ¿A quiénes siguen los 144,000? Al Cordero. ¿A quiénes seguían los 12 discípulos? A Cristo.
Ahora, la pregunta, ¿a quién sigues tú? A Cristo. Amén. A Cristo. Por esa razón estamos aquí. Porque seguimos a Cristo. Dice la Biblia que compres oro refinado en fuego. ¿Qué es ese oro, hermanos? ¿Qué es ese oro? ¿Quieren saber qué es ese oro? Hay un versículo en el libro de Gálatas y otro en Primera de Juan que nos va a decir qué es el oro. Primero vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y leemos el versículo 6. Gálatas 5, 6. Porque en Jesucristo, ¿en quién? En Jesucristo. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y luego, ¿qué sigue? Sino la fe que obra por amor. Solamente en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por amor. Pero ahora resulta, y hay una declaración así, miren, como cuando uno corta algo con una hacha, así, ¡pax! Que de un solo tajo corta. Y esa definición viene en Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 3. Porque en Jesús lo que vale es la fe que obra por amor. Y ahora miren qué es el amor. Ahora vamos a mirar qué es esa fe que obra por amor. Y vamos a encontrar en Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3 la definición de amor. ¿Y qué dice la Biblia? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es el amor? Guardar sus mandamientos. Entonces, el consejo de el admirable consejero es: venid, compra oro, compra de mí. Isaías 51 lo dice bien clarito. Vamos a ver qué dice Isaías 51. Isaías capítulo 55, perdón. Isaías capítulo 55 y versículo 1. ¿Quiénes son los que van a venir a comprar? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿qué dice ahí? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no satisface. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 4, ahí aparece el admirable consejero. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Versículo 6, buscad ¿a quién? A Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. A los fríos.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quiénes son los que compran este oro? Los sedientos. Los sedientos. ¿Y cómo se consideran esos sedientos? Pobres, desgraciados, miserables, desnudos. Pero necesitan el oro especial de alguien especial. Y ese es del testigo fiel y verdadero. Es esa fe que obra por amor. Les doy otro dato. ¿Saben que ahora la fe católica está en el adventismo? ¿Y saben cuál es esa fe? Ustedes pueden definir la fe católica y la fe de Jesús. ¿Pueden diferenciar esos dos tipos de fe? ¿O solamente tenemos la teoría? La fe católica viene en la Biblia. Ahí está. Y la fe de Jesús también ahí está. Miren cuál es la fe católica, que es la que está en el adventismo. Primer versículo. Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 1 y el versículo 23. Marcos capítulo 1 y el versículo 23. Dicho sea de paso, ¿qué nombre lleva la ramera de Apocalipsis 17:5 en su frente? ¿Cómo, hermana Eneida? Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Otra pregunta. De acuerdo a Apocalipsis 18 y el versículo 2 y 3, ¿cómo está esa Babilonia? ¿Caída? ¿Cómo, hermano Fausto? Guarida de todo espíritu inmundo y toda ave aborrecida. Así que, ¿de dónde tiene que salir esa fe? De un lugar donde hay espíritus inmundos y ave inmunda y aborrecibles. Ahora miren de dónde va a salir esta fe. Marcos capítulo 1 y el versículo 23. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Y cuál es la pregunta de este espíritu inmundo? ¿Cuál, hermana Meche? Sé quién eres. El Santo de Israel. Les hago la pregunta. ¿El espíritu inmundo sabía quién era el que estaba enfrente de él? El Santo de Israel. Pregunta, ¿creía él en ese santo? ¿Tenía la fe en ese santo? Vamos a leerlo. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Para que miremos si esos espíritus creían o no creían. Santiago 2 y el versículo 9. Para ver si ese espíritu creía en el Santo de Israel. Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Qué dice la Biblia? Bien hacen.
¿Y qué más dice la Biblia ahora? También los demonios, ¿También qué dice ahí? también los demonios creen y También los demonios creen y tiemblan. El que estaba enfrente de Jesús creía en el Santo de Israel. Lo conocía. Había oído hablar de él. Lo había visto. Entonces sí creía. Vamos a ver otro testimonio. Mateo capítulo 8, versículo 29. Mateo capítulo 8, versículo 29. Y dice el relato bíblico. En el 28 leemos, dice, y cuando llegó a la ribera, a la región de los Gersesenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron fieros en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Pregunta, ¿creían ellos en el Hijo de Dios? ¿Sabían quién era Él? Lo reconocieron mejor que los judíos al decir Hijo de Dios. Los demonios. Otro versículo. Marcos capítulo 5 y versículo 7. Marcos capítulo 5 y el versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 2. Marcos 5, 2 dice, y saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo contigo, Jesús? Pero ¿cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. El que viene en el nombre de Dios. Ahora, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué reconocía este espíritu inmundo? Que él era el Hijo del Dios viviente. Vamos a meterle el último clavo. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 40. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A ver. 4:40, perdón. 4:40, hermanos. Lucas capítulo 4 y el versículo 40. Y miren lo que dice la Biblia. Y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas reprendiéndolos no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Ahora, ¿cómo le llamaban los espíritus inmundos al testigo fiel y verdadero? El Santo de Israel, el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías,
¿Saben que la expresión Mesías es la expresión más alta para el Hijo de Dios? Entonces, ¿ellos creían o no creían? Sí, creían. ¿Tenían fe o no tenían fe? ¿Que no fe es creer? Pero, ¿qué era lo que les hacía falta? ¿Qué les hacía falta? De acuerdo a Gálatas 5:6, amor. Les hacía falta esa fe, amor, obediencia. Los demonios creen y tiemblan y saben quién es el testigo fiel y verdadero. Pero lo que no tienen es amor, obediencia. Una fe que obra por amor. Ahora, esa es la misma fe que está en el adventismo. Esa es la misma fe que está en la iglesia de la Odisea. Una fe donde ellos expresan al Santo de Israel. Creen en el Hijo del Dios Altísimo. Creen en el Mesías. Pero ¿en qué ya no creen? En la obediencia, en el amor. Y esa es la fe católica. La fe católica enseña a creer solamente, pero sin obediencia. Ahora se dan cuenta que por qué el consejo del testigo fiel y verdadero dice: yo te aconsejo que de mí, compres oro refinado en fuego. No de nadie más. No que vayamos al presidente de la asociación general, ni al presidente de la asociación a la que pertenezca, ni al pastor, ni al anciano. No. El consejo es: ve a Cristo. Comamos de Él directamente, para que no seamos hallados tibios. Por eso hoy, hermanos, el Señor nos hace la invitación. Ahora más que nunca es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora ya no hay tiempo para escuchar palabras de hombre. Es tiempo que ahora usted y yo vayamos directamente a la Biblia. Directamente. Porque cuando seamos llevados ante concilios y tribunales, vamos a dar testimonio de mi fe. Que en realidad no es mi fe, es la fe de Jesús. Solo que es puesta en mí. Por eso el Señor nos está pidiendo ahorita que quitemos los ojos de los hombres, que la quitemos de ahí. No más seguidores de hombres, hermano. No aquí. No en el historicismo. Aquí en el historicismo todos vamos al testigo fiel y verdadero. Hagamos un tiempo nosotros para leer por nosotros mismos las Escrituras, por nosotros mismos los libros. Y no dejemos que otros los lean por nosotros. No estoy diciendo que es malo el que uno esté predicando, porque por medio de eso se va a predicar el Evangelio. Pero si todos nosotros estuviéramos predicando, sería diferente. Sería diferente. Porque todos estaríamos dando el consejo del testigo fiel y verdadero. En la tarde vamos a terminar con este tema. Solamente quiero dejarte por palabra del Señor al consejo del consejo
consejero admirable. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces en vez de venir a ti como consejero, hemos acudido, mi Dios, a un lugar equivocado. Te ruego y te suplico, Señor, que siempre esté retumbando en nuestra mente ir al consejero celestial, para que así podamos llenar nuestras vasijas de aceite extra, para que cuando venga ese tiempo de aflicción, podamos, Señor, ya ser amigos del consejero, y no se nos haga extraño el depender de ti, el escucharte a ti, el recordar tus consejos. Hoy por hoy, Señor, necesitamos de una fe que soporte la prueba, esa prueba que va a estar llena de angustia, de hambre, de persecución, de peligro de espada. Largo, Señor, así como le diste al profeta Elías, también nos los vas a dar a nosotros. Y es que nuestros panes y nuestras aguas estarán seguras, porque vendrán del testigo fiel y verdadero que Él llamó a este remanente que salió del estado laodicense. Diste entrar para que cenáramos juntos. Por eso, Señor, bendice a mis hermanos que con ayuda tuya nos estamos esforzando para hacer tu voluntad. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, algunos conocidos y otros que nos están acompañando. Sé con ellos, Señor, sé con sus familias. Y de igual manera nuestros hermanos que nos acompañaron a través de este video, de esta transmisión, que todos juntos vayamos testigo fiel y verdadero. Así pues, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.